Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de resultados de estabilidad de variedades. Mi nombre es Raquel Perales. Muchas gracias a los organizadores de esta sesión. En esta primera lámina veremos qué es la distancia plana. Para definir la distancia plana, fijamos un espacio métrico, z de z, y consideramos dos corrientes integrales de la misma dimensión, m dimensionales. Entonces, la distancia plana entre ellas se define como este ínfimo, donde vamos a tomar una corriente de dimensión m y una corriente de dimensión m más 1 y vamos a tomar el ínfimo sobre la masa de ellos. Esta corriente U y esta corriente B tienen que satisfacer esta ecuación. No voy a definir qué es una corriente integral de dimensión m, pero espero que este dibujo y esta observación nos ayude a ver de qué se trata esto. Entonces, si z es mi espacio euclidiano Rn, tengo la distancia usual, y m es una subvariedad de Rn orientable, entonces se puede definir una corriente m con estos corchetes cuadrados, dada por integración de m formas diferenciables sobre la variedad m. Esta va a ser una corriente integral m dimensional y la masa de esta corriente es el volumen de m, donde g es la métrica riemanniana inducida de que m está contenida en Rn. Entonces, si quiero estimar, pasamos aquí al dibujo. Estoy en R2 y tengo dos variedades, M1 y M2, que están denotadas en rojo y en azul. Ya tienen cierta orientación y para calcular su distancia plana consideramos una variedad de dimensión mayor, que es la región amarilla, y una variedad verde de dimensión 1, que es esta parte verde junto con esta parte verde. Entonces, como estamos en R2, podemos orientar a esta variedad amarilla y haciendo las cuentas, la frontera de V va a ser igual a T2 menos T1 y esta parte verde U. Entonces, la distancia plana entre la variedad roja y la variedad azul es menor o igual que el volumen, es decir, el área de la parte amarilla, más la longitud de las partes de los segmentos verdes. Ahora bien, dados dos espacios métricos compactos, vamos a definir la función dgh como el ínfimo de la distancia Hausdorff en un espacio z de las imágenes de nuestros espacios x1 y x2, donde las imágenes se toman con respecto a una función que es un encaje isométrico, es decir, esta función preserva la distancia. Y para definir la distancia intrínseca plana df, lo que vamos a considerar son dos espacios de corrientes integrales de la misma dimensión precompactos. Lo que significa es que x1 de x1 es un espacio métrico precompacto con esta distancia y T1 es una corriente integral como las que usamos en la transparencia anterior, pero además se satisfacen otras condiciones que no voy a recordar, pero en este momento me parece que no importa recordarlas. Entonces, se define esta distancia de manera similar a la distancia de Gromov-Hausdorff. Vamos a tomar un ínfimo y aquí estamos encajando nuestros espacios X, Y en un espacio Z isométricamente y también podemos tomar el push forward de nuestras corrientes. Entonces tomamos la distancia plana del push forward de las dos corrientes en nuestro espacio Z. Y bueno, solo para recordarles, las funciones que acabamos de definir, de GH y de F, no son distancias,
porque dos espacios métricos pueden tener DGH igual a 0 si son isométricos. Y en el caso de la distancia intrínseca plana, dos espacios integrales de corrientes pueden tener distancia igual a 0 si son isométricos y además esta isometría, si existe esta isometría que manda una corriente a la otra corriente. Entonces, DGH y DF son distancias una vez que hemos definido x1 de x1 igual a x2 de x2. O sea, tenemos una relación de equivalencia y lo mismo en este caso. Ahora bien, estos son ejemplos de sucesiones que convergen utilizando las dos distancias anteriores. Primero tenemos unos toros que convergen a un círculo. Si considera la distancia intrínseca plana, esta sucesión va a converger a un espacio que le llamo espacio cero. Y esto pasa porque la dimensión está colapsando. Ahora bien, en el segundo ejemplo tengo esferas que con la distancia intrínseca plana convergen a una esfera sin estas espinas, y esto se debe a que las espinas tienen volumen que converge a 0. Entonces la distancia intrínseca plana no las ve, pero esta sucesión no tiene límite si considero la distancia de Gromov-Hausdorff. Y en este tercer caso tengo una sucesión que converge en sentido de Gromov-Hausdorff y sentido intrínseco plano a dos objetos que son diferentes. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito a la distancia de Gromov-Hausdorff. Este es uno de los teoremas más importantes y dice lo siguiente. Si fijamos una dimensión m, si fijamos una cota de curvatura de Ricci y un diámetro, una cota del diámetro para nuestras variedades y un volumen, una cota de volumen, entonces esta clase de variedades riemannianas, que además de pedirle estas tres hipótesis, pedimos que sean compactas y sin frontera, satisfacen lo siguiente. Esta clase es precompacta con respecto a la distancia de Gromov-Hausdorff. Es decir, dada una sucesión en esta clase, existe una subsucesión que converge. No va a converger a una variedad necesariamente, converge a un espacio métrico, pero los espacios métricos a los que convergen se pueden dividir en una parte regular, cuya dimensión de Hausdorff es igual a m, y en una parte singular, cuya dimensión de Hausdorff es menor o igual a m menos 2. Además, esta parte regular, si la extendemos un poquito, se convierte en una variedad C1 alfa, donde tiene una métrica riemanniana y esta métrica riemanniana es solamente C alfa. Muy bien, entonces ya que sabemos el teorema más importante de la convergencia Gromov-Hausdorff, hablemos de la distancia intrínseca plana. Hay un teorema de compacidad, es decir, aquí tenemos espacios integrales de corrientes, sucesiones, y va a haber subsucesiones que convergen a un espacio integral de corriente. Las cotas que se les piden para garantizar esta compacidad es una cota de diámetro, una cota de la masa de las corrientes y una cota de la masa de las fronteras de las corrientes. Pero bien, cuando tenemos tanto distancia intrínseca plana como distancia de Gromov-Hausdorff, entonces solamente hay dos posibilidades, y esto es que el límite intrínseco plano esté contenido en el límite de Gromov-Hausdorff, como en el tercer ejemplo de mis sucesiones, es este ejemplo, y el otro caso es cuando tenemos que la distancia, el límite de la distancia plana es el espacio de corrientes igual a 0, y en este caso la primera sucesión, la sucesión de los toros, ejemplifica este segundo caso, donde el límite es igual a 0
y este espacio pues es un espacio de dimensión mayor a nuestras variedades con las que comenzamos. Y entonces uno se puede preguntar cuándo es que el límite intrínseco plano es igual al límite de Gromov-Hausdorff. Y varios de nosotros hemos demostrado esta igualdad para hipótesis diferentes, las que quiero recalcar, ya que estamos hablando de curvatura de Ricci en este momento, es esta clase. Entonces, cuando tengo esta clase que definí anteriormente y lo intersecto con variedades orientables, aquí los límites coinciden. Y otra clase en las que estos límites coinciden son variedades orientables, ahora sí con frontera, y tengo que poner muchas más hipótesis de las que teníamos aquí. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la interacción entre los límites de Gromov-Hausdorff y los límites intrínsecos planos cuando tengo curvatura de Ricci acotada inferiormente uniformemente. Y ahora vamos a pasar a los resultados de estabilidad, que es lo que realmente les quiero hablar en esta plática. Entonces comenzamos con unos teoremas. Aquí tengo un teorema que va a tener una parte de rigidez. Entonces, tengo una variedad cerrada y orientable con curvatura de Ricci no negativa. Y en este caso se demostró que su primer número de Betti es menor o igual que M, con igualdad si nuestra variedad es un toro plano. Muy bien, entonces aquí cuando sucede la igualdad, esa es un resultado de rigidez, pero nos podemos preguntar qué sucede cuando relajamos la condición en la curvatura de Ricci no negativa. Entonces, Colling demostró que cualquier sucesión de variedades cerradas, orientables, MJ-GJ, cuyo número de Betti es igual a M y cuya curvatura de Ricci es casi cero, pero converge a cero, y el diámetro de nuestras variedades es está normalizado a 1, entonces tiene una subsucesión que converge a un toro plano, usando la distancia de Gromov-Hausdorff. Y posteriormente este resultado de Colling fue generalizado por Chigger y Colling y encontraron un epsilon que solamente depende de la dimensión, tal que cualquier variedad con primer número de Betti igual a M y con esta condición en el producto del diámetro al cuadrado con Ricci, mayor o igual que menos epsilon, es Beholder homeomorfa a un toro plano. Entonces, en esta primera parte, con estas condiciones, podríamos decir que nuestras variedades estaban Gromov-Hausdorff cercanas a un toro plano, y en este caso somos Beholder homeomorfas a un toro plano una vez que caemos dentro de esta condición de Ricci multiplicado por el diámetro al cuadrado. Y vean que esta condición es simplemente multiplicar este diámetro al cuadrado por esta curvatura de Ricci. Ok, continuemos. Entonces, este es un teorema de estabilidad utilizando la distancia de Gromov-Hausdorff. Como ya sabemos que en este caso los límites intrínseco planos y de Gromov-Hausdorff coinciden, pues esto también es válido para la distancia intrínseca plana. Ahora bien, cuando pasamos al caso en el que tenemos una curvatura escalar, una cota de curvatura escalar, ya no es cierto que los límites coincidan, y entonces suele ser a veces más conveniente utilizar la distancia intrínseca plana. Entonces vamos a leer este teorema que nos va a dar también un resultado de rigidez. Este teorema fue probado por Shane Yao y Gromov y Lawson, y dice que cualquier toro con curvatura escalar no negativa tiene que ser un toro plano.
Muy bien, entonces nuevamente relajamos nuestra condición y vamos a relajar la curvatura escalar no negativa. Entonces, con Cabrera, Pacheco y Ketterer demostramos el año pasado que existe una clase MDA de toros, tal que si nos tomamos cualquier sucesión dentro de esta clase y pedimos que estos toros satisfagan esta condición de curvatura escalar, entonces existe un toro plano y una subsucesión tal que esta subsucesión converge con la distancia intrínseca plana a este toro plano. Ok. Entonces nuestros pies de página dicen lo siguiente, que nuestra clase, esta clase MDA, está inspirada en los trabajos de Huang Li y Huang Li Sormani, y en la siguiente slide voy a hablar precisamente de este resultado de Huang Li Sormani y explicaré un poquito de qué se trata. Y hay muchos más resultados de estabilidad, es decir, se definen clases de toros y se prueba allí convergencia a un toro plano. Entonces, uno de los trabajos es por Allen, Hernández, Vázquez, París, Pine y Wayne. El segundo trabajo es por Allen y el tercer trabajo es por Neighbor, Lee y Neumayer. Y se utilizan distancias diferentes. En el primer trabajo utilizaron distancia de Gromov-Hausdorff e incluso se probó convergencias de cero. En el segundo trabajo utilizaron distancia intrínseca plana. En el tercero utilizaron distancia de Gromov-Hausdorff, pero a las variedades no se les pone la distancia inducida por la métrica riemanniana, sino otra distancia. Ok, entonces continuamos con nuestros teoremas de estabilidad. Este es el segundo teorema de estabilidad que les quiero presentar y vamos a leer el resultado de rigidez. Entonces, el resultado de rigidez fue probado por Shane Liao y Witten y nos dice que cualquier variedad completa y asintóticamente plana, MG con curvatura escalar no negativa, satisface lo siguiente. Satisface que su masa ADM es no negativa y cuando es igual a cero tiene que ser el espacio euclidiano. Ahora bien, este resultado también funciona si nuestra dimensión es mayor o igual que 3 para variedades de spin. Entonces, el teorema de estabilidad que resulta de este teorema que les acabo de presentar es el siguiente y fue demostrado primeramente por Huang Li Sormani. Después encontramos un pequeño gap y entonces aparecimos Allen Perales y Huang Li Perales que rellenamos el gap que aparecía en este artículo. Pero en este artículo de Huang Li Sormani, lo que ellos hicieron fue para una dimensión mayor o igual que 3, definir una clase de variedades GM, tal que cuando uno se toma una sucesión en esta clase, esta clase consiste de variedades completas y asintóticamente planas que satisfacen ciertas propiedades de las cuales hablaré un poco más adelante. Y si se les pide a esta sucesión que su masa ADM converja a cero, entonces se demuestra convergencia intrínseca plana. Pero se demuestra convergencia intrínseca plana de una región de nuestra variedad riemanniana. Entonces, déjenme les digo por qué se hace esto. Entonces, omega JR es nuestra variedad riemanniana intersectada con un cilindro. Este es un cilindro, esta bola es una bola de dimensión M. Entonces tengo bola de dimensión M cruz R, esto pertenece a Rm más 1 y es este cilindro que vemos aquí.
¿Ok? Y estamos haciendo esto porque la convergencia, la distancia intrínseca plana está definida para variedades que son precompactas. Y las variedades completas y asintóticamente planas no son precompactas. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es restringirnos a una región de MJ y la verdad es que esto se vale para cualquier R mayor o igual que R0, entonces fijamos un R y después podemos hacer tender a R al infinito. Y déjenme darles más detalles de esta clase de funciones, de esta clase de variedades. Bueno, esta clase de variedades MJ se ven como gráficas de funciones. Entonces tengo una gráfica de una función FJ, donde FJ está definida precisamente en Rm menos un abierto. Entonces, pues nuestra gráfica está contenida en Rm más 1. Entonces, en este dibujo, este corresponde a UJ, entonces esto es UJ. Esto es nuestra gráfica, o sea, nuestra variedad M. Este R0 estamos fijando un conjunto de nivel y a partir de este conjunto de nivel, este D tiene que ver la profundidad. Y este gamma y este alfa tienen que ver con la regularidad de FJ. Se imponen más condiciones en esta clase de variedades, pero por el momento estas son las más importantes que quiero hacer hincapié. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme borrar esto para que no se vaya a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva les voy a enseñar el teorema que utilizamos para demostrar tanto la estabilidad de toros como la estabilidad de estas regiones que pertenecen a variedades completas asintóticamente planas. Entonces, este teorema realmente son dos. Uno fue probado junto con Allen y Sormani y el otro lo probé junto con Allen el año pasado y dice lo siguiente. Entonces, vamos a tener una variedad suave orientada, M, y en esta variedad suave orientada vamos a definir distintas métricas riemannianas. Entonces comienzo con una G0 y esta métrica riemanniana tiene que ser suave. Y después las siguientes, GJ, son métricas riemannianas que pueden ser solamente continuas. Entonces pedimos las siguientes condiciones a nuestros tensores. Primero pido que G0 sea menor o igual que GJ y eso significa que cuando evalúo en algún vector de mi variedad M, entonces un vector V, entonces G0 evaluado en VV es menor o igual que GJ evaluado en VV. Le pedimos esta cota del diámetro y pedimos que los volúmenes de MJ converjan al volumen de M0. Si además M es cerrada o si M es compacta, es decir, con frontera no vacía, y M0 tiene interior totalmente convexo, y además tenemos una cota para los volúmenes de las fronteras de nuestras variedades, entonces en cualquiera de estos dos casos, nuestra sucesión converge al límite M0. Y bueno, este teorema es muy importante porque tenemos teoremas de compacidad o precompacidad que nos dicen que las sucesiones convergen, pero no nos dicen hacia dónde convergen, solamente nos dicen que son espacios métricos o espacios
integrales de corrientes. Y número 2, no nos dicen si esos espacios métricos son variedades. Entonces, en este caso, empezamos con M0, que es una variedad. Entonces, es una forma de saber cuál es específicamente nuestro límite. Muy bien, entonces, si quiero utilizar este teorema para demostrar mi estabilidad de toros o estabilidad de la masa positiva, del teorema de la masa positiva, pues tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, este es un sketch. Lo que tengo es una gráfica, entonces tengo MJ, que es la gráfica de nuestra función FJ. Muy bien, y tengo mis regiones omega j. Entonces, estas regiones omega j realmente son las gráficas de las funciones fj, y aquí la voy a restringir a la bola de radio R menos el abierto en donde no está definida mi función. Entonces, estos son nuestros omegas j que vimos que se ven de esta forma. Bueno, esto parece más embudo. Y entonces lo que hacemos es, queremos demostrar que variedades de esta forma convergen a una bola. Entonces esto no es difiomorfo a una bola. Lo que tenemos que hacer, entonces esto se llama omega j, vamos a definir un omega j tilde, y entonces este omega j tilde consiste de poner un cilindro aquí en nuestra variedad original y después ponerle tapar esto. Entonces, cuando hacemos esto, esta nueva variedad, omega j tilde, ya es difiomorfa a una bola de radio R. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar que la distancia intrínseca plana entre omega j tilde y omega j r converge a 0, es decir, vamos a usar desigualdad del triángulo, y en el segundo caso, demostrar que la distancia intrínseca plana entre omega j tilde y la bola de radio R converge a 0 también. Esta primera parte se demuestra utilizando la desigualdad de Penrose. Lo que necesitamos hacer es calcular los volúmenes que obtenemos de haber rellenado esta parte. Entonces, por eso esto converge a 0. Y la segunda parte, este límite, se obtiene demostrando que se satisfacen estas tres condiciones y que se satisfacen esto de totalmente convexo y que el volumen de nuestras fronteras está acotado uniformemente. En este caso, es muy fácil demostrar, al menos en esta parte, que nuestros tensores se ven de esta forma, porque este tensor en la bola, bueno, es el tensor estándar de la bola en Rn. Lo voy a poner así n porque es euclidiano, pero lo estamos restringiendo a esta bola. Y en este caso, GJ va a ser simplemente, como es una gráfica, entonces tengo el tensor euclidiano, al menos en esta parte es una gráfica, más dfj tensor de FJ. La cota de diámetro viene de la regularidad que le pedimos a nuestras variedades, a nuestras funciones. Recuerden la gamma y también recuerden la D
que definía a nuestra clase de variedades. Entonces, esta estaba dada por un R0, una gamma, una alfa y una D. Ok. Entonces, el diámetro se acota utilizando esto y el volumen se acota utilizando esta gamma y utilizando las otras propiedades que no mencioné de esta clase. Esto es para el teorema de la masa positiva, para su estabilidad, y para los toros algo muy semejante se hizo. Tenemos toros que son gráficas de funciones y también tenemos que calcular estas tres cosas. En ese caso no tenemos que rellenar ningún hueco y entonces usamos el teorema de Allen, Perales y Sormani. Y muchísimas gracias por su atención.